¿Alguna vez has sentido que tus oraciones chocan contra el techo? ¿Que lanzas palabras a un cielo silencioso, a un vacío que no responde? Has cerrado los ojos con toda la fe que puedes reunir, has clamado desde lo más profundo de tu alma, has suplicado por una señal, por una guía, por un susurro, y la única respuesta que has obtenido es el eco de tu propia voz. Si estás asintiendo ahora mismo, si sientes un nudo en la garganta porque esa ha sido tu realidad, quiero que sepas algo, no estás solo. Y más importante aún, no estás equivocado por sentirte así. Yo estuve exactamente en ese mismo lugar. Un desierto espiritual tan vasto y tan seco que llegué a pensar que Dios se había olvidado de mi número, que tal vez estaba demasiado ocupado para atender mi llamada. Leía la Biblia y veía historias de hombres y mujeres que hablaban con Dios como si hablaran con un amigo. Moisés en la zarza ardiente, David escribiendo salmos en íntima comunión, Pablo recibiendo revelaciones que cambiaron el mundo. Y yo me preguntaba, ¿qué tenían ellos que yo no tuviera? ¿Cuál era el código secreto, la línea directa que ellos conocían y que a mí se me había negado? Esta frustración me llevó a una búsqueda desesperada. Una búsqueda que duró años. Leí cientos de libros, asistí a docenas de seminarios, escuché incontables prédicas. Aprendí técnicas de oración, métodos de estudio bíblico, disciplinas espirituales. Y aunque algunas cosas ayudaron un poco, esa conexión vibrante, real, esa conversación de dos vías con el Creador seguía eludiéndome. Era como intentar sintonizar una estación de radio con un aparato antiguo. Escuchaba estática, interferencia, y muy de vez en cuando, una palabra suelta, una nota musical que me daba una falsa esperanza antes de perderse de nuevo en el ruido. Estaba a punto de rendirme. A punto de aceptar una vida cristiana de segunda clase, una fe basada en la teoría y no en la experiencia. Una religión de reglas y rituales, pero sin una relación real. Y justo cuando el silencio era más ensordecedor, tropecé con una verdad. Una verdad tan simple y tan profunda que había estado frente a mí todo el tiempo, oculta a plena vista en las mismas páginas que leía con frustración. Descubrí que la iglesia primitiva, aquella que caminó con Jesús y sus apóstoles, poseía una llave. Una llave que no era un método, ni una técnica, ni un ritual complicado. Era una persona. La tercera persona de la Trinidad. El Consolador prometido. El Espíritu Santo. Y entendí que la razón por la que el cielo parecía de bronce no era porque Dios estuviera lejos, sino porque yo no sabía cómo comunicarme con el embajador que Él había dejado aquí en la tierra para hablar conmigo. En este video, no voy a darte otra fórmula vacía. Voy a compartir contigo el mapa del tesoro que encontré. Voy a revelarte, paso a paso, los 9 secretos bíblicos para abrir ese canal de comunicación, para transformar tu monólogo desesperado en un diálogo divino y constante. Este no es un video para ver de fondo. Este es un video que podría cambiar la forma en que vives tu fe para siempre. Así que si estás cansado del silencio, si anhelas escuchar la voz de Dios en tu vida diaria, te invito a que hagas algo ahora mismo. Antes de que continuemos, haz clic en el botón de suscribir. Activa la campana de notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar es el comienzo de una aventura, y no querrás perderte ni un solo paso. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, te estás comprometiendo contigo mismo a no conformarte con menos de lo que Dios tiene para ti. Hazlo ahora. ¿Listo? Bien. Porque la primera clave que vamos a desvelar es la que sienta las bases para todo lo demás, y es probable que sea completamente diferente a lo que siempre te han enseñado. La forma en que ves la Biblia está a punto de cambiar para siempre. Prepárate, porque estamos a punto de romper el silencio. Y todo comienza con entender que la palabra de Dios no es solo tinta sobre papel. Es mucho, mucho más que eso. Es una carta de amor viva, y el cartero divino está esperando ansiosamente para leértela personalmente. Quédate conmigo, porque el viaje apenas comienza y la primera parada te dejará asombrado. Pensemos por un momento en la vida cristiana promedio. ¿Qué nos dicen que hagamos? Ora, lee tu Biblia y ve a la iglesia. Es la fórmula estándar, el paquete básico de la fe. Y millones de personas lo siguen al pie de la letra. Se levantan por la mañana, recitan una lista de peticiones a Dios, como si pasaran una orden en un restaurante de comida rápida. Luego, abren la Biblia y leen un capítulo,
a menudo sintiendo que están cumpliendo con una tarea, marcando una casilla en su lista de cosas que un buen cristiano debe hacer. Y los domingos, van a la iglesia, cantan algunas canciones, escuchan un sermón y vuelven a casa, sintiendo que han cumplido con su deber semanal. ¿Te suena familiar? Es una rutina segura, predecible y, para muchos, profundamente insatisfactoria. Porque en medio de toda esa actividad, el silencio persiste. La distancia se siente. La relación parece unilateral. El problema fundamental no está en las actividades en sí. La oración es vital. La lectura de la Biblia es esencial. La comunión en la iglesia es necesaria. El problema radica en el cómo y en el por qué. Lo hemos convertido en una transacción, en un conjunto de deberes religiosos, en lugar de una relación de amor. Imagina que tienes una relación con la persona que más amas en el mundo. ¿Te comunicarías con ella leyéndole una lista de cosas que quieres que haga por ti cada mañana? ¿Considerarías que pasar tiempo juntos es simplemente sentarte en la misma habitación mientras cada uno lee un libro en silencio, sin interactuar? ¿Creerías que su relación se nutre solo con verla una vez a la semana en un evento público? Por supuesto que no. Una relación real se basa en la comunicación, en el diálogo, en compartir, en escuchar, en estar presente. Se trata de conocer el corazón del otro, no solo de cumplir con un protocolo. Y aquí es donde hemos fallado estrepitosamente. Hemos tratado a Dios como a un concepto, a un rey lejano, a una fuerza cósmica, en lugar de tratarlo como a una persona. Y más específicamente, hemos ignorado a la persona que Él envió para ser nuestro compañero constante, el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Piensa en la magnitud de esa declaración. El mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en la creación, el mismo Espíritu que descendió como una paloma sobre Jesús, el mismo Espíritu que vino con estruendo y fuego en Pentecostés, ha elegido hacer su morada, su hogar, dentro de ti. No es un visitante ocasional. No es un inquilino a tiempo parcial. Él reside en ti permanentemente. Y sin embargo, la mayoría de nosotros vivimos como si ese templo estuviera vacío. Pasamos por la vida tomando nuestras propias decisiones, guiados por nuestra propia lógica, consolados por nuestras propias distracciones, y luego nos preguntamos por qué no sentimos su presencia. Es como vivir en una mansión con el mejor consejero, el mejor guía y el mejor amigo del mundo viviendo en la habitación de al lado, y nunca, jamás, tocar a su puerta para conversar. Lo hemos ignorado. Le hemos dado la espalda. Hemos sofocado su voz con el ruido de nuestras vidas ocupadas, con nuestras preocupaciones, con nuestras ambiciones, con nuestro escepticismo. Y al hacerlo, hemos cortado la línea de comunicación más directa y poderosa que la humanidad jamás haya conocido. No es que Él haya dejado de hablar. Es que nosotros hemos dejado de escuchar. Hemos olvidado el idioma en el que Él se comunica. Y en los próximos minutos, vamos a empezar a reaprender ese idioma. Vamos a descubrir cómo pasar de la lectura religiosa a la revelación divina. Porque la primera clave para hablar con el Espíritu Santo está íntimamente ligada a cómo nos acercamos a su libro, la Biblia. Y te prometo que cuando entiendas esto, nunca volverás a ver esas páginas de la misma manera. Quédate, porque estamos a punto de convertir la tinta muerta en una voz viva. Entonces, ¿cómo empezamos a derribar este muro de silencio? ¿Cómo pasamos de una fe teórica a una experiencia vibrante y comunicativa? El primer paso, y el más fundamental, es redefinir por completo nuestra relación con las Escrituras. Para la mayoría, la Biblia es uno de tres cosas: un libro de reglas que nos dice lo que podemos y no podemos hacer, un libro de historia que narra eventos de hace miles de años, o una colección de citas inspiradoras para publicar en redes sociales. Y aunque contiene reglas, historia e inspiración, su propósito principal es mucho más profundo. La Biblia es la palabra viva de Dios. Pero, ¿qué significa eso realmente? Significa que no es un texto estático. No es una reliquia de museo. Es un organismo vivo, que respira, y que tiene el poder de hablar directamente a tu situación actual, hoy, en este preciso momento. Y el agente que le da vida a esa palabra, el que toma la tinta antigua y la convierte en una revelación fresca para tu corazón, es el Espíritu Santo. Jesús mismo nos dio la clave. En el Evangelio de Juan,
capítulo 14, versículo 26, Él promete, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjate bien en esas palabras, Él os enseñará. No dice el libro os enseñará. Dice Él, una persona, os enseñará. Esto cambia todo. Cuando abres tu Biblia, no estás solo. Tienes al autor divino sentado a tu lado, listo para explicarte el significado, para mostrarte las conexiones, para revelarte los misterios y lo más importante, para mostrarte cómo esa verdad milenaria se aplica directamente a la decisión que tienes que tomar hoy, al dolor que estás sintiendo ahora, a la pregunta que te mantiene despierto por la noche. Hemos estado tratando de entender un libro espiritual con una mente natural. Es como tratar de ver los colores siendo ciego. Es imposible. Necesitamos un intérprete. Necesitamos un guía. Y ese guía es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Significa que antes de leer un solo versículo, tu primer acto debe ser una oración. Pero no cualquier oración. No una oración pidiendo simplemente entendimiento. Debe ser una invitación personal y directa al Espíritu Santo. Algo como, Espíritu Santo, autor de este libro, te doy la bienvenida. Abre mis ojos espirituales. Silencia mi mente y abre mi corazón. No quiero solo leer palabras, quiero escucharte a ti. Enséñame, corrígeme, guíame, revélame a Jesús en estas páginas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta simple oración transforma la lectura de un ejercicio académico en un encuentro divino. Cambia tu postura de estudiante a discípulo. Dejas de ser un mero lector para convertirte en un oyente. Y cuando empiezas a leer con esta expectativa, cosas asombrosas comienzan a suceder. Un versículo que has leído 100 veces de repente salta de la página y te atraviesa el corazón. Una historia antigua de repente se convierte en un espejo de tu propia vida. Sientes una convicción profunda sobre un área que necesitas cambiar. O recibes una paz inexplicable y una seguridad sobre una situación que te causaba ansiedad. Esa, amigo mío, esa es la voz del Espíritu Santo hablándote a través de su palabra. Él es el que conecta los puntos. Él es el que te recuerda un versículo de Proverbios cuando estás a punto de tomar una mala decisión financiera. Él es el que te trae a la mente una promesa de Isaías cuando te sientes abrumado por el miedo. Él usa la palabra que has almacenado en tu mente como la materia prima para su comunicación contigo. Por eso es tan vital no solo leerla, sino meditar en ella, memorizarla, llenarse de ella. Porque cuanto más material le des para trabajar, más claramente podrá hablarte. Deja de ver la Biblia como una obligación. Empieza a verla como tu cita diaria con el consejero divino. No te apresures. Lee despacio. Haz preguntas al texto. Y sobre todo, mantén tu oído espiritual abierto. Pregúntale al Espíritu, ¿qué quieres decirme a través de esto hoy? ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Quédate en un pasaje hasta que sientas que te ha hablado. Esta es la primera y más fundamental forma de comunicación. Es el cimiento sobre el cual se construyen todas las demás. Pero es solo el comienzo. Porque una vez que aprendes a escucharlo en su palabra, estás listo para el siguiente nivel, la oración como un verdadero diálogo. Y lo que te voy a compartir acá. Hemos establecido que la Biblia no es un libro muerto, sino una conversación viva dirigida por el Espíritu Santo. Ahora, apliquemos esa misma revelación a la oración. Para la mayoría de nosotros, la oración es un monólogo. Es nuestra lista de compras espiritual. Dios, necesito esto. Dios, arregla aquello. Dios, bendice a esta persona. Dios, protégeme de lo otro. Amén. Hablamos, 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 y cuando terminamos nuestra lista, nos levantamos y seguimos con nuestro día. Hemos presentado nuestro caso ante el Tribunal Celestial y ahora esperamos el veredicto. Pero, ¿dónde está el diálogo en eso? ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está la comunicación? Imagina de nuevo esa relación con la persona que amas. Imagina que cada vez que hablaran, tú te sentaras, le dieras una lista de tus necesidades y deseos durante 10 minutos, y luego te fueras sin darle la oportunidad de responder.
¿Cuánto tiempo duraría esa relación? No mucho. Se sentiría vacía, egoísta y completamente unilateral. Sin embargo, así es como tratamos al Dios del universo. La Biblia nos presenta un modelo de oración radicalmente diferente. Es un modelo de comunión, de intimidad, de diálogo. Y una vez más, el Espíritu Santo es la pieza central. Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, nos da una visión asombrosa de esto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Analicemos esto. Hay momentos en que estamos tan abrumados, tan confundidos, tan dolidos, que ni siquiera sabemos qué pedir. Nuestra mente está en blanco, nuestro corazón es un caos. En esos momentos, el Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros, toma el control. Él ve nuestro corazón, entiende nuestra necesidad más profunda, y la presenta ante el Padre en un lenguaje espiritual perfecto, con gemidos indecibles. Él se convierte en nuestro intérprete, en nuestro abogado, orando la oración perfecta por nosotros, incluso cuando no podemos articular una sola palabra. Esto significa que la oración no depende de nuestra elocuencia o de nuestra claridad mental. Depende de nuestra disposición a permitir que el Espíritu ore a través de nosotros. Entonces, ¿cómo pasamos de un monólogo a un diálogo? Comienza cambiando la estructura de tu tiempo de oración. En lugar de dedicar el 100% del tiempo a hablar, intenta una nueva proporción. Habla durante 1/3 del tiempo y escucha en silencio durante 2/3. Esto puede parecer extraño e incómodo al principio. El silencio nos pone nerviosos. Nuestra mente divaga. Nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Pero es en ese silencio disciplinado donde empezamos a sintonizar la frecuencia del Espíritu. Después de que hayas presentado tus peticiones, quédate quieto. Apaga el ruido. Y simplemente escucha. No esperes necesariamente una voz audible. La comunicación del Espíritu es a menudo mucho más sutil. Puede ser un pensamiento que no se siente como tuyo, una idea repentina para resolver un problema, una escritura que viene a tu mente, un sentimiento de paz abrumadora sobre una situación preocupante, o una convicción suave pero firme sobre algo que necesitas hacer o dejar de hacer. Aprender a discernir su voz requiere práctica. Al principio, la confundirás con tus propios pensamientos, con tus ansiedades o incluso con las influencias equivocadas. Pero hay algunas pruebas para saber si es Él. Primero, su voz nunca, jamás, contradecirá la palabra escrita de Dios. El Espíritu Santo no se va a contradecir a sí mismo. Segundo, su voz produce el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. Si un pensamiento te produce ansiedad, condenación o confusión, probablemente no sea de Él. La voz de Dios trae claridad y paz, incluso si la instrucción es difícil. Tercero, su guía a menudo será confirmada por otras fuentes: el consejo de creyentes maduros, las circunstancias que se alinean, un pasaje bíblico que parece saltar hacia ti. Empieza a llevar un diario de oración. Anota lo que le preguntas a Dios y luego anota las impresiones, pensamientos e ideas que recibes durante tu tiempo de silencio. Con el tiempo, empezarás a ver patrones. Verás cómo Él te ha guiado, cómo te ha hablado, y tu confianza en su voz crecerá. La oración se convertirá en la aventura más emocionante de tu día, porque nunca sabrás qué te va a decir, qué te va a revelar. Dejará de ser una obligación y se convertirá en una cita que anhelas tener. Pero esta comunicación no se limita a tu cuarto de oración. El objetivo es mantener esta conversación durante todo el día. Y la clave para eso es lo que vamos a ver a continuación. Se llama andar en el Espíritu. Y es el secreto para vivir en un estado de comunicación constante con Dios. Quédate conmigo. Hasta ahora hemos hablado de 2 momentos clave para la comunicación: la lectura de la palabra y el tiempo de oración. Pero el plan de Dios nunca fue que nuestra conversación con Él se limitara a unos pocos minutos por la mañana. Su deseo es una comunión ininterrumpida, un diálogo que fluye a lo largo de todo nuestro día, en medio de nuestras actividades más mundanas. La Biblia lo llama andar en el Espíritu. En Gálatas,
capítulo 5, versículo 16, Pablo nos da este mandato revolucionario. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate que no dice visita al Espíritu o piensa en el Espíritu de vez en cuando. Dice andad. Es un verbo de movimiento continuo, de estilo de vida. Es la diferencia entre visitar a un amigo en su casa y que ese amigo se mude a vivir contigo y vaya a todos lados contigo. ¿Qué significa andar en el Espíritu en términos prácticos? Significa vivir con una conciencia constante de su presencia en ti. Es recordarte a ti mismo, en el coche, en la oficina, en el supermercado, que el Dios del universo reside dentro de ti y está activamente interesado y participando en cada detalle de tu vida. Es convertir las pequeñas decisiones y los momentos cotidianos en puntos de contacto en tu conversación con Él. Por ejemplo, estás en el trabajo y te enfrentas a un correo electrónico difícil de un colega. En lugar de reaccionar impulsivamente con frustración, haces una pausa. En el silencio de tu mente, le susurras, Espíritu Santo, ¿cómo debo responder a esto? Dame sabiduría, dame las palabras correctas, ayúdame a responder con gracia y no con ira. Eso es andar en el Espíritu. Estás a punto de tomar una decisión financiera. En lugar de confiar únicamente en tu propia lógica, te detienes y preguntas, Espíritu de Dios, ¿esto te honra? ¿Es esta una decisión sabia? ¿Sientes paz con esto? Eso es andar en el Espíritu. Estás hablando con un amigo que está sufriendo. En lugar de simplemente ofrecer clichés vacíos, pides en silencio, Espíritu Santo, dame palabras de vida y consuelo para esta persona. Úsame para mostrarle tu amor. Eso, amigo mío, es andar en el Espíritu. Esta práctica transforma la vida de ser una serie de eventos aleatorios a ser una aventura guiada por Dios. Cada momento se convierte en una oportunidad para la comunicación y la colaboración con Él. Pero aquí está la clave. Para andar en el Espíritu, debes elegir activamente no satisfacer los deseos de la carne. La carne en la Biblia no se refiere a tu cuerpo físico, sino a tu naturaleza pecaminosa y egocéntrica. Es esa parte de ti que quiere el control, que busca su propia gloria, que se ofende fácilmente, que se preocupa constantemente y que prefiere el camino fácil en lugar del camino correcto. El espíritu y la carne están en oposición directa. No puedes caminar en ambas direcciones al mismo tiempo. Cada vez que eliges la paciencia sobre la ira, estás eligiendo al espíritu. Cada vez que eliges la generosidad sobre el egoísmo, estás eligiendo al espíritu. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar rencor, estás sintonizando tu corazón con la frecuencia del espíritu. La obediencia, por lo tanto, no es un conjunto de reglas para ganar el favor de Dios. La obediencia es el lenguaje de la comunicación con el Espíritu Santo. Cada acto de obediencia es como decirle sí a su guía, lo que hace que su voz sea más clara la próxima vez. Cada acto de desobediencia es como poner estática en la línea, lo que hace que sea más difícil escucharlo. Esto requiere una sensibilidad constante. Es aprender a prestar atención a las indicaciones o susurros internos del espíritu. A veces será un freno en tu espíritu, una sensación de inquietud que te dice no sigas por ahí. Otras veces será un impulso suave, una idea que te viene a la mente para llamar a alguien o para hacer un acto de bondad. Al principio, puedes ignorar estas indicaciones o descartarlas como tus propios pensamientos. Pero a medida que practiques la obediencia en las cosas pequeñas, aprenderás a reconocer su guía más claramente. Tu espíritu se volverá más sensible a su dirección. Es como un músculo que se fortalece con el uso. Andar en el espíritu no es algo místico reservado para unos pocos supersantos. Es el derecho de nacimiento de cada creyente. Es la forma en que fuimos diseñados para vivir. Y si estás listo para empezar a vivir de esta manera, quiero que hagas algo ahora mismo, como un acto de compromiso. Si no lo has hecho todavía, haz clic en el botón de suscribir. Esto es más que un simple clic. Es una declaración de que estás listo para pasar de una religión de fin de semana a una relación de 24 horas al día, 7 días a la semana. Al suscribirte, te unes a una comunidad de personas que están en este mismo viaje. Hazlo ahora, y prepárate, porque lo que sigue es como aprender a reconocer su voz específica y a no confundirla con nada más. Hemos hablado de la palabra, de la oración y de andar en el espíritu.
Ahora llegamos a una de las preguntas más cruciales y a menudo más confusas. ¿Cómo suena realmente la voz del Espíritu Santo? Muchos esperan una voz audible, un trueno desde el cielo, pero la mayoría de las veces su comunicación es mucho más íntima y sutil. El profeta Elías tuvo una experiencia que nos enseña mucho sobre esto. Después de una gran victoria, huyó al desierto, deprimido y asustado. Dios le dijo que se parara en el monte. Vino un viento poderoso que partía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, vino un silbo apacible y delicado, un susurro suave. Y cuando Elías lo oyó, supo que era el Señor. Esta es la naturaleza de la voz del Espíritu Santo la mayor parte del tiempo, un susurro suave, apacible, que se escucha mejor en la quietud que en el ruido. Entonces, ¿cómo podemos aprender a reconocer este susurro en medio del estruendo de nuestras propias mentes y del mundo que nos rodea? Necesitamos entender los diferentes canales a través de los cuales Él habla. Ya hemos cubierto el más importante, las Escrituras. Su voz nunca te guiará a hacer algo que contradiga su palabra escrita. La Biblia es nuestro ancla, nuestra plomada de la verdad. Cualquier voz que te incite al odio, a la deshonestidad, al orgullo o a cualquier otro pecado, no es el Espíritu Santo. Punto. Pero más allá de la palabra, Él usa otros canales. Uno de los más comunes es a través de nuestros pensamientos. El Espíritu Santo puede depositar un pensamiento o una idea en tu mente que no se originó contigo. ¿Cómo diferenciarlo? Los pensamientos del Espíritu a menudo son espontáneos, vienen de la nada y se sienten diferentes a tu tren de pensamiento normal. A menudo te llamarán a la fe, al amor, a la acción sacrificial, mientras que tus propios pensamientos a menudo se centran en la comodidad, la seguridad y el interés propio. Otro canal es la paz. El apóstol Pablo lo llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estás tomando una decisión y, a pesar de que la lógica dice una cosa, sientes una profunda y persistente falta de paz, una inquietud en tu espíritu, a menudo es una bandera roja del Espíritu Santo. Por el contrario, cuando te mueves en una dirección y una paz inexplicable inunda tu corazón, incluso si el camino parece incierto o difícil, a menudo es una luz verde, una confirmación de que estás en el camino correcto. El Espíritu Santo es el príncipe de paz que vive en nosotros, y su paz es una brújula poderosa. Él también habla a través del consejo de otros creyentes maduros. Proverbios nos dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces, Dios usará la voz de un pastor, un mentor o un amigo sabio para confirmar algo que Él ya te ha estado mostrando en privado. Es importante que este consejo también se alinee con las Escrituras, pero a menudo es una pieza clave del rompecabezas de su guía. Y luego está la convicción, no la condenación. La condenación, que viene del enemigo, te dice, eres una mala persona. Te aplasta con vergüenza y desesperanza. La convicción, que viene del Espíritu Santo, es específica y tiene un propósito redentor. Te dice, esa acción, esa palabra, esa actitud estuvo mal, y te amo demasiado para dejarte ahí. Arrepiéntete y caminemos juntos por el camino correcto. La convicción es una prueba de su amor, una señal de que está trabajando activamente en ti para hacerte más como Jesús. Aprender a discernir su voz requiere práctica y paciencia. Comete errores. A veces pensarás que es Dios y serás tú mismo. No te desanimes. Es parte del proceso de aprendizaje de cualquier relación. Lo importante es mantener un corazón enseñable, dispuesto a ser corregido. Pídele al Espíritu Santo todos los días: Señor, ayúdame a reconocer tu voz más claramente y a distinguirla de todas las demás. Él es el mejor maestro y anhela enseñarte. Y a medida que aprendes a escuchar, notarás algo increíble. Tu carácter comenzará a cambiar desde adentro hacia afuera. Y ese cambio es la evidencia más poderosa de que estás en comunicación con Él. Lo que vamos a ver a continuación es el fruto de esta relación, y es la prueba irrefutable de que el Espíritu de Dios vive en ti. No te vayas. Cuando una planta está sana y bien regada, produce fruto de forma natural. No tiene que esforzarse para producirlo, es la consecuencia inevitable de su conexión con la fuente de vida. De la misma manera,
Cuando estamos verdaderamente conectados y en comunicación con el Espíritu Santo, nuestra vida comenzará a producir un fruto espiritual de forma natural. Esta no es una evidencia que podamos fabricar. No podemos simplemente decidir ser más amorosos o más pacientes por nuestra propia fuerza de voluntad. Este fruto es la evidencia externa de una transformación interna que solo el Espíritu de Dios puede realizar. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, nos da la lista de este fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pensemos en esto como un diagnóstico de nuestra salud espiritual. ¿Cómo puedes saber si realmente estás escuchando y siguiendo al Espíritu Santo? Mira tu vida. ¿Estás creciendo en amor, un amor sacrificial que pone a los demás primero, incluso a tus enemigos? ¿O vives dominado por el egoísmo y el resentimiento? ¿Experimentas un gozo profundo e inquebrantable, incluso en medio de circunstancias difíciles, un gozo que no depende de lo que está sucediendo a tu alrededor? ¿O tu felicidad es frágil y depende completamente de que las cosas salgan como quieres? ¿Tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento, una calma interior en medio de la tormenta? ¿O vives en un estado constante de ansiedad y preocupación? ¿Estás desarrollando paciencia con las personas y los procesos difíciles? ¿O te irritas y te frustras fácilmente? ¿Muestras benignidad y bondad en tus acciones diarias, buscando activamente oportunidades para bendecir a otros? ¿O eres indiferente o crítico? ¿Eres una persona fiel y confiable? ¿Muestras mansedumbre, que no es debilidad, sino fuerza bajo control, la capacidad de no tener que defenderte constantemente? ¿Y practicas la templanza o el dominio propio, controlando tus apetitos y pasiones en lugar de ser controlado por ellos? Estas preguntas no son para condenarnos, sino para guiarnos. Si vemos que carecemos de estas cualidades, no debemos desesperarnos. Al contrario, debe impulsarnos a buscar una conexión más profunda con la fuente de ese fruto, el Espíritu Santo. Cuando te encuentres luchando con la impaciencia, en lugar de simplemente tratar de ser más paciente, puedes orar: Espíritu Santo, reconozco que la paciencia es tu fruto. No puedo producirla por mí mismo. Por favor, lléname y produce tu paciencia en mí y a través de mí en esta situación. Esto cambia la batalla de la superación personal a la dependencia divina. Es admitir nuestra incapacidad y apoyarnos en su capacidad. Cada una de estas 9 virtudes es una faceta del carácter de Jesús. Y el trabajo principal del Espíritu Santo en nosotros es conformarnos a la imagen de Cristo. Él está constantemente podando, regando y nutriendo nuestra vida para que reflejemos cada vez más a Jesús al mundo. Por lo tanto, el fruto del Espíritu se convierte en una parte vital de nuestra comunicación con Él. Cuando actuamos en amor, estamos hablando su idioma. Cuando elegimos el gozo en lugar de la queja, estamos en sintonía con Él. Cada vez que extendemos la paz, estamos colaborando con su obra en el mundo. El fruto no es solo el resultado de la comunicación, también es una forma de comunicación. Es nuestra respuesta tangible a su guía interna. Es la prueba viviente de que su voz no solo se escucha, sino que se obedece. Así que no te obsesiones con los dones espectaculares del Espíritu sin antes cultivar el fruto. Los dones sin el fruto pueden ser peligrosos y llevar al orgullo. Pero el fruto es la base de un carácter piadoso que puede manejar los dones con humildad y sabiduría. Empieza a pedirle al Espíritu Santo que cultive su fruto en ti. Identifica un área en la que seas débil y entrégasela a Él cada día. Verás cómo, poco a poco, Él comenzará a transformarte de adentro hacia afuera. Y esta transformación te preparará para el siguiente paso: entender que hay ciertas cosas que pueden bloquear por completo esta comunicación. Vamos a ver las 2 advertencias más serias que da la Biblia sobre cómo podemos apagar la voz del Espíritu. Esto es crucial. A medida que cultivamos esta relación con el Espíritu Santo, es vital entender que esta comunicación puede ser obstaculizada. Es una conexión sensible. La Biblia nos da 2 advertencias muy específicas y serias que debemos tomar en cuenta si queremos mantener el canal abierto y claro. Son como 2 interruptores que pueden cortar la señal. La primera advertencia la encontramos en Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
La palabra contristar o entristecer es un término de relación profunda. No puedes entristecer a una fuerza impersonal. Solo puedes entristecer a una persona que te ama. Esto nos revela el corazón del Espíritu Santo. Él no es un dictador que nos controla, sino un amante que nos guía. Y cuando elegimos deliberadamente ir en contra de su guía, cuando pecamos a sabiendas, lo entristecemos. ¿Qué tipo de cosas entristecen al Espíritu Santo? El contexto del versículo en Efesios nos da pistas claras: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El chisme, guardar rencor, la mentira, las palabras hirientes. Todas estas cosas que destruyen la unidad y el amor son directamente opuestas a la naturaleza del Espíritu Santo, que es un espíritu de unidad y amor. Cuando participamos en estas cosas, es como si estuviéramos llenando la habitación de humo mientras Él intenta hablarnos. Su voz se vuelve difícil de escuchar, no porque Él se haya ido, sino porque hemos creado una atmósfera tóxica para la comunión. El pecado no confesado y la desobediencia deliberada son los mayores bloqueadores de la comunicación divina. Si te das cuenta de que has estado sintiendo una distancia de Dios, el primer paso no es tratar de sentir algo, sino hacer un inventario honesto de tu corazón. ¿Hay algún pecado que estés tolerando? ¿Algún perdón que te niegues a dar? ¿Alguna amargura que estés albergando? Confiesa esas cosas específica y sinceramente. El arrepentimiento es como abrir las ventanas para dejar salir el humo. Restaura la atmósfera y permite que la comunión fluya de nuevo. La segunda advertencia es igualmente seria y la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, no apaguéis al Espíritu. La imagen aquí es la de un fuego. El Espíritu Santo es a menudo asociado con el fuego en la Biblia, la zarza ardiente, las lenguas de fuego en Pentecostés. El fuego da luz, calor, purifica y da poder. Apagar el Espíritu es como echar agua fría sobre ese fuego. ¿Cómo lo hacemos? Lo apagamos a través de la indiferencia, la pasividad y el cinismo. Lo apagamos cuando ignoramos sus suaves indicaciones. Cuando sentimos ese impulso de orar por alguien y decimos luego lo haré. Cuando sentimos la convicción de leer la palabra y elegimos ver la televisión en su lugar. Cuando tenemos la oportunidad de compartir nuestra fe y nos quedamos callados por miedo. Cada vez que decimos no a su iniciativa, estamos echando un poco de agua al fuego. Si lo hacemos suficientes veces, el fuego puede reducirse a brasas apenas encendidas. No significa que el Espíritu nos abandone, Él nos ha sellado hasta el día de la redención, pero sí significa que su manifestación activa y poderosa en nuestra vida se ve disminuida. Para mantener el fuego encendido, debemos hacer lo contrario. Debemos decir sí rápidamente. Debemos cultivar una actitud de expectativa y cooperación. Cuando sientas su indicación, actúa. Cuando sientas su convicción, arrepiéntete. Cuando te dé una oportunidad, tómala. Es mantener el combustible en el fuego a través de la obediencia, la oración y la palabra. Es proteger el fuego del viento del cinismo y de la lluvia de la duda. Estas dos advertencias nos muestran que tenemos una responsabilidad en esta relación. Dios no nos fuerza a comunicarnos con Él. Él nos invita. Y depende de nosotros mantener el canal libre de la estática del pecado y la indiferencia. Ahora, hemos cubierto 8 claves fundamentales. Has aprendido sobre la palabra, la oración, el andar diario, reconocer su voz, el fruto y cómo no obstaculizar la comunicación. Pero nos queda una clave final. La novena. Y esta es, en muchos sentidos, la más importante de todas. Es la que une todo lo demás y desata el poder del Espíritu en tu vida de una manera que nunca has imaginado. Es la llave maestra. Quédate conmigo para el final, porque esto lo cambiará todo. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos desvelado 8 secretos bíblicos que son absolutamente transformadores. Si aplicas solo 1 o 2 de ellos, tu vida espiritual mejorará drásticamente. Pero si realmente quieres experimentar la plenitud de una vida vivida en conversación constante con Dios, si anhelas esa comunión ininterrumpida que la iglesia primitiva conocía tan bien, entonces debes abrazar esta novena y última clave. Esta no es una técnica más. Es una postura del corazón. Es la llave maestra que abre todas las puertas. Es la rendición total.
La palabra que la Biblia usa es ser llenos del Espíritu. En Efesios, capítulo 5, versículo 18, Pablo ordena: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Fíjate que esto no es una sugerencia, es un mandato. Y está en tiempo presente continuo, lo que significa que no es un evento de una sola vez, sino una experiencia continua. Debemos ser continuamente llenados por el Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? La comparación con el vino nos da la pista. Cuando una persona está ebria, está bajo la influencia del alcohol. Sus acciones, sus palabras, sus decisiones están controladas por esa sustancia. Ser lleno del Espíritu significa estar bajo su influencia. Significa cederle el control de cada área de tu vida. Ya no eres tú quien conduce. Te has movido al asiento del copiloto y le has entregado el volante al Espíritu Santo. Esto va más allá de consultarle las decisiones. Significa entregarle la propiedad de todo. Tu carrera, tus relaciones, tus finanzas, tus sueños, tus miedos. Todo. Es llegar a un punto en el que dices con total sinceridad: Espíritu Santo, mi vida no es mía. Es tuya. Yo soy tu templo. Haz conmigo lo que quieras. Guíame a donde quieras. Habla a través de mí lo que quieras. Mi agenda es tu agenda. Esta es la rendición definitiva. Y es, para muchos, el paso más difícil. Porque nuestra naturaleza carnal ama el control. Queremos mantener ciertas áreas de nuestra vida para nosotros mismos. Le damos a Dios el domingo por la mañana, pero el lunes en la oficina es nuestro. Le damos nuestras peticiones de oración, pero no nuestras cuentas bancarias. Pero el Espíritu Santo no quiere ser solo un consejero en tu vida, quiere ser tu Señor. Él no quiere compartir el trono de tu corazón, Él lo quiere todo. Porque solo cuando Él tiene todo, puede darte todo de sí mismo. La plenitud del Espíritu no se trata de obtener más de Él, sino de que Él obtenga más de nosotros. Se trata de vaciarnos de nuestro yo, de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, para que Él pueda llenarnos. Es una entrega diaria, a veces momento a momento. Te despertarás por la mañana y rendirás tu día a Él. A mediodía, cuando el estrés aumente, volverás a rendir tu control. Por la noche, le entregarás tus preocupaciones. Es un acto constante de fe, de confiar en que su guía es mejor que la tuya, que sus planes son más altos que los tuyos. Y cuando vives en este estado de rendición, la comunicación se vuelve tan natural como respirar. Ya no tienes que esforzarte por escuchar su voz, se convierte en la banda sonora de tu vida. Él te guiará con una claridad asombrosa. Te dará un poder que no sabías que tenías para vencer el pecado y para amar a los demás. Abrirá puertas que nadie puede cerrar y te usará de maneras que van más allá de tus sueños más salvajes. Este es el secreto. No es una fórmula mágica, sino una relación de amor rendido. Es pasar de conocer a Dios como un concepto a experimentarlo como una presencia constante y viva. El silencio se ha roto. El cielo ya no es de bronce. La conversación está abierta. La invitación ha sido enviada. La pregunta ahora es: ¿la aceptarás? ¿Estás listo para dejar de vivir una fe de segunda mano y empezar la aventura más grande de todas? Tu viaje comienza ahora. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Y quiero ser parte de ese viaje contigo. Como un último acto de compromiso con este nuevo camino, si este mensaje ha tocado tu corazón y estás listo para vivir una vida llena del Espíritu, haz clic en ese botón de suscribir. Únete a esta comunidad que está buscando más. Al hacerlo, nos dices que estás dentro, que estás listo para la transformación. Gracias por acompañarme hasta el final. Este es solo el comienzo. Que el Espíritu Santo te llene, te guíe y hable contigo cada día de tu vida. Nos vemos en el próximo video.